Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otra sesión de Sábados de USPED. Le voy a dar el paso a mi amigo y compañero fundador de USPED, Edgar, para dar inicio a la sesión de hoy con un invitado de allí de México también. Así que yo me desaparezco y dejo a los participantes de la sesión de hoy. eh, Bienvenido Edgar, bienvenido Alfonso, y muchas gracias a los dos por participar esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javi, gracias. Buenos días, doctor Alfonso y todos los asistentes. Sean bienvenidos nuevamente a un sábado más de educación continua en ultrasonido crítico. Eh, para nosotros es un gusto enorme y un placer compartir siempre con ustedes temas de actualidad novedosos y pues de muchísima importancia y peso durante nuestros turnos que siempre nos apoyan. En esta ocasión, bueno, contamos con la presencia del doctor Alfonso Rojas, quien es un camarada y maestro allá en Monterrey, Nuevo León. Eh, Él es egresado de la UMAI 25 en Monterrey y egresado de terapia intensiva pediátrica por el Hospital Universitario en Monterrey, Nuevo León. Posgraduado en ecografía crítica por la Universidad Autónoma de Sinaloa y médico adscrito a la UMAI 21 de traumatología por el IMSS y ECMO especialista también. Eh, Vamos a tener el gusto de que nos platique, nos comparta esta charla muy bonita que se titula Evolución y actualidad de la neuroecografía. Buenos días, doctor Alfonso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muchas gracias. Antes que nada, agradecer la oportunidad de estar el día de hoy aquí platicándoles de un tema que lo he mencionado muchas veces, no me apasiona de manera considerable y creo que va a ser una plática muy enriquecedora para todos ustedes. Bueno, pues vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Vamos a hablar de un tema trascendental en los últimos años, como lo es la neuroecografía, y en general vamos a hablar de algunas otras herramientas de neuromonitoreo multimodal, en qué punto estamos parados el día de hoy y cómo ha ido evolucionando en el transcurso de los últimos años todas estas herramientas que nos permiten monitorizar la evolución de nuestros pacientes. Denme un momento. Listo. Bueno, soy un intensivista pediatra que realiza neuromonitoreo multimodal en hospitales públicos y privados de tercer nivel y no cuento con un conflicto de intereses. Fíjense que históricamente el objetivo en los pacientes neurocríticos ha sido prevenir y tratar la lesión secundaria de manera temprana, siempre considerando la relación tan estrecha que mantiene esta lesión secundaria con una presión de perfusión cerebral inadecuada, ya sea mayor o menor de la que el paciente requiere. Esto nos llevó por décadas a tener en la exploración neurológica nuestra principal herramienta de seguimiento y pronóstico de nuestros pacientes neurológicos. Es hasta 1951, año en el cual se publica el primer artículo que trata de evaluar la medición continua de la presión endocraniana como factor de evolución y pronóstico neurológico. Y hasta en la actualidad, las últimas guías siguen recomendando y teniendo dentro de los pilares de la monitorización la vigilancia y monitorización de la presión endocraniana. Actualmente sabemos que el gold estándar sigue siendo la colocación de los catéteres de presión endocraniana de manera invasiva. Sin embargo, estos conllevan múltiples riesgos: tiempo, costo, insumos, sangrado e infecciones. Y esto ha llevado a que en los últimos años la incidencia de colocación de catéteres de presión endocraniana haya ido en reducción a nivel mundial. Fíjense, estos son artículos que nos permiten conocer qué tanto porcentaje de los pacientes son monitorizados con catéter de presión endocraniana. Este primer artículo, publicado en el Journal of Neurotrauma en el 2013, nos permite conocer que solo el 17.6% de los pacientes adultos con traumatismo craneoencefálico severo en Estados Unidos son monitorizados con catéter de presión endocraniana. A nivel pediátrico, en el Neurosurgery en el 2013 se publica este artículo que permite conocer que el 27.4% de los pacientes pediátricos con TCE severo o moderado
son monitorizados con catéter de presión endocraniana. En Europa no tenemos como tal datos específicos. Lo que sabemos es que 9 de cada 10 unidades de primer nivel colocan dentro de su protocolo de tratamiento la monitorización de la presión endocraniana. Y en Latinoamérica, pues como ya bien sabemos, uno de los principales problemas que tenemos es el acceso a la información. Este artículo de la revista brasileña de terapia intensiva, publicado en el 2015, nos permitió saber que en un solo centro, el 9.3% de sus pacientes eran monitorizados con catéter de presión endocraniana. Sin embargo, si vemos hay una reducción conforme van pasando los años en la instalación y monitorización de la presión endocraniana de manera invasiva, y esto es secundario pues a todo lo que comentábamos anteriormente, a los riesgos y a todo lo que implica colocar un catéter de presión endocraniana. En la actualidad, fíjense que hemos ido evolucionando nuestro objetivo en base a todo lo que hemos ido estudiando. Actualmente sabemos que cada uno de nosotros tiene un umbral diferente a la hipoxia e isquemia y que una presión endocraniana que en algún paciente pudiera generarle un cambio hemodinámico cerebral, probablemente a otro paciente no lo haga. Y hemos dejado de ver a la presión endocraniana como un número absoluto para enfocarnos en el comportamiento hemodinámico cerebral que genera cierta presión endocraniana en nuestros pacientes. Por ende, actualmente el objetivo es individualizar el manejo, siempre en relación a tener una presión de perfusión cerebral dinámica objetivo y siempre en estrecha relación con el comportamiento hemodinámico cerebral del paciente. Y actualmente sabemos que un adecuado neuromonitoreo puede disminuir hasta un 30% la mortalidad y lo vamos a comprobar en unas diapositivas más. Eso nos ha llevado a buscar de manera importante un dispositivo que nos permita monitorizar la evolución, el éxito o fracaso de nuestro tratamiento y conocer de manera temprana el pronóstico de nuestros pacientes. Este dispositivo hemos buscado que tenga ciertas características, que sea no invasivo, que sea seguro, que sea eficaz y que sea de fácil accesibilidad. Y el primer método o dispositivo no invasivo que cumplía algunas de estas características era la tomografía de cráneo. Sin embargo, estudios desde 1980 a 1990 ya nos decían que la tomografía no correlacionaba de manera adecuada con los hallazgos en la presión endocraniana. Y así lo confirman estos artículos. En el 2003 se publica un artículo en el cual no encuentra correlación en 184 pacientes entre el tamaño ventricular y la presión endocraniana. 3 años después se publica este otro artículo que concluye que la tomografía no permite predecir hipertensión endocraniana en 126 pacientes con traumatismo craneoencefálico severo. En el 2005 se publica este artículo que trata de identificar o encontrar alguna correlación entre la tomografía y los cambios en la presión endocraniana. Y fíjense que dentro de sus hallazgos, ellos identificaron hasta en un 30.3% discordancias. Entonces ellos consideraban que la tomografía no correlacionaba bien con los incrementos o descensos de la presión endocraniana. Dentro de los últimos artículos que tratan de establecer el seguimiento de los pacientes neurocríticos a base de tomografía, pues está este publicado en el 2020, liderado por el doctor Randall Chestnut, uno de los padres del neurointensivismo, y que trata de establecer un protocolo terapéutico en base a dos cosas, la tomografía de cráneo y los hallazgos en la exploración clínica. ¿Qué obtuvieron? Bueno, obtuvieron resultados muy similares al BEST-TRIP, este protocolo que utiliza catéter de presión endocraniana. Sin embargo, tuvieron 50% más tratamiento para mantener una presión endocraniana objetivo y 1.4 más días en UCI en pacientes con hipertensión endocraniana. El doctor Randall Chestnut en una de sus sesiones considera que el haber encontrado resultados similares al BEST-TRIP no es en relación a que hayan tenido muy buenos resultados utilizando la tomografía como herramienta de seguimiento, sino al hecho de haber tenido un protocolo para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, la tomografía no ha logrado demostrar que sea una buena herramienta de seguimiento y pronóstico en los pacientes neurocríticos. Esto nos ha llevado al desarrollo de herramientas que nos permitan tener este objetivo y se ha desarrollado el neuromonitoreo multimodal. ¿Qué es el neuromonitoreo multimodal? Bueno, es la integración de información de múltiples dispositivos que nos permitan entender la fisiopatología global, monitorizar cambios fisiológicos de manera dinámica con un solo objetivo, entender la complejidad de los cambios ocurridos tras una lesión y establecer estrategias terapéuticas para evitar complicaciones devastadoras. Prácticamente es recabar información de múltiples dispositivos que nos permitan entender todos los cambios que está sufriendo un paciente fisiopatológicamente después de una lesión neurocrítica
integrar toda esta información que nos dan los dispositivos y establecer una estrategia terapéutica. Pareciera muy complejo, pero no lo es. Ahorita lo vamos a ir platicando conforme pasan la plática. ¿Qué beneficios nos tendría en el día a día o en la práctica diaria este neuromonitoreo multimodal? Pues conocer la repercusión de la presión endocraniana, escalar y desescalar el tratamiento, evaluar el beneficio del tratamiento hiperosmolar, individualizar los objetivos hemodinámicos, evaluar de manera objetiva la evolución y el éxito o fracaso de nuestra terapéutica e identificar de manera temprana y a dar un adecuado manejo del vasoespasmo. Dentro de las principales monitorizaciones del neuromonitoreo multimodal que se empezaron a evaluar fue la oxigenación cerebral, la cual actualmente podemos medir de manera invasiva o no invasiva. Y los primeros artículos que publicaron la evaluación de la oxigenación cerebral vienen precedidos por esta trilogía realizada por la doctora Claudia Robertson. El primer artículo de ellos en 1987, en el cual trata de evaluar el metabolismo anaerobio en pacientes con lesión neurológica. 2 años después, en 1989, publica el primer artículo que trata de evaluar la diferencia arteriovenosa de oxígeno cerebral como predictor de evolución neurológica. Y en 1992, su tercer artículo, el cual ya establece la monitorización continua de la oxigenación cerebral por medio de un catéter del bulbo de la yugular. Por así decirlo, la doctora Claudia Robertson es la primera que empieza a evaluar la oxigenación cerebral en pacientes neurocríticos. El doctor José Antonio Carmona Suazo, pues es un médico intensivista de adultos que es uno de los que más ha abogado por la monitorización de la oxigenación cerebral en nuestro país y es uno de los que más ha evolucionado en el neurointensivismo en México. Entonces, bueno, pues le debemos mucho al doctor Carmona. En el 2017 se publica uno de los últimos artículos que trata de evaluar las diferencias en cuanto al pronóstico en los pacientes que son monitorizados con catéter de presión endocraniana y oxigenación cerebral contra aquellos que solamente lo hacen con catéter de presión endocraniana. ¿Qué encontraron? Encontraron que aquellos en los cuales se monitorizaba la oxigenación cerebral había un mejor pronóstico neurológico definido por un GOS-E a 6 meses y aquellos que tenían alguna discapacidad neurológica era menos severa en aquellos que se había monitorizado la oxigenación cerebral respecto a los que solamente se había monitorizado la presión endocraniana. Ahora, en los últimos años hemos desarrollado estrategias para monitorizar la oxigenación cerebral de manera no invasiva por medio del NIRS. Este es un artículo del 2021 publicado por el Neurocritical Care que trata de establecer la utilidad del NIRS para la detección de isquemia cerebral tardía en pacientes con hemorragia subaracnoidea de bajo grado. ¿Qué encontraron ellos? Que aquellos pacientes que tuvieron durante su monitorización descensos por arriba de 14.7 del NIRS respecto al basal, correlacionaban con detectar isquemia cerebral tardía con una sensibilidad de especificidad hasta el 85.7%. Entonces es una buena herramienta de monitoreo y seguimiento de los pacientes neurocríticos. Posterior a la evaluación y monitorización de la oxigenación cerebral, seguimos en la búsqueda de una herramienta que cumpla ciertas características y que nos permita monitorizar de manera constante la hemodinamia cerebral. Y surge el Doppler transcraneal, que es un estudio de los cuales nos vamos a enfocar mucho en esta plática. Este es un estudio no invasivo, portátil, económico, con la capacidad de repetición en tiempo real y que nos permite evaluar de manera dinámica el comportamiento de la hemodinamia cerebral en los pacientes con lesión neurocrítica. ¿Qué le evaluamos al Doppler transcraneal? Evaluamos diferentes circunstancias, el espectrograma, las velocidades, índices y al final hacemos un taller hemodinámico cerebral. Todo esto nos permite generar patrones patológicos. Principalmente identificamos dos: un patrón de alta resistencia sugestivo de hipertensión endocraniana o un patrón de alta velocidad sugestivo de vasoespasmo cerebral o hiperemia cerebral. ¿En qué año surge la intención de utilizar el ecodoppler transcraneal como herramienta de seguimiento y pronóstico neurológico? Bueno, en 1982 se publica el primer artículo que surge, en el cual se pregunta en esta situación, ¿no? Bueno, ¿servirá medir las velocidades de flujo cerebral? Es en 1990 cuando surge el primer artículo que trata de establecer los valores normales de las velocidades de flujo sanguíneo cerebral. En 1992 se publica uno de los primeros artículos que ya trata de evaluar los cambios en el flujo sanguíneo cerebral en pacientes con lesión neurológica, en este caso pacientes con traumatismo craneoencefálico, y lo hace comparando el grupo de traumatismo contra el grupo control. ¿Qué encontraron ellos?
Ellos encontraron velocidades significativamente menores conforme más severo era el traumatismo. En el grupo control, la velocidad promedio fue de 60.1 centímetros por segundo y en los pacientes con traumatismo iba directamente relacionado a la severidad del trauma. Pacientes con TCE severo tenían velocidades promedio de 35.8, moderado 45.5 y leve 51.7. Ellos concluyen una correlación significativamente estadística entre la velocidad de flujo y el Glasgow al ingreso, y una velocidad menor a 28 centímetros por segundo correlaciona con un 80% de la mortalidad. Fíjense, en 1992, hace 30 años. En 1998, 6 años posterior, el doctor Marek Sosnica, que junto con el doctor Randall Chestnut son uno de los médicos que más ha evolucionado en el neurointensivismo, publica el primer artículo que trata de evaluar la presión de perfusión cerebral de manera no invasiva por medio del ecodoppler transcraneal y establece estas fórmulas que de hecho actualmente seguimos utilizando y las conocemos como fórmulas de Sosnica. Para evaluar la presión de perfusión cerebral, utiliza la TA media por la velocidad diastólica de la arteria cerebral media entre la velocidad media de la arteria cerebral media más 14. Y para evaluar la presión endocraniana, pues utilizamos la fórmula ya conocida, TA media menos presión de perfusión cerebral. En el 2005 se publica el siguiente artículo que evalúa las principales alteraciones hemodinámicas cerebrales post-traumatismo craneoencefálico y su impacto en el pronóstico. Fíjense que me llama la atención como 93.7% de los pacientes evaluados presentaron oligoemia cerebral, una cifra muy alta, y el 6.2% presentó vasoespasmo cerebral. ¿Qué ocurrió con estos pacientes que presentaban de manera inicial oligoemia? Pues prácticamente la mitad, el 46.6%, persistió con oligoemia cerebral tras inicio del tratamiento, cuestión que no hubiéramos podido darnos cuenta si no tuviéramos el monitoreo del ecodoppler transcraneal. Ellos consideran que todos los pacientes con oligoemia persistente y vasoespasmo posterior a las 24 horas presentaron un pobre pronóstico determinado por un GOS a 12 meses. En el 2016 se publica este artículo que nos da un golpe a nuestra realidad y que nos dice que el ecodoppler transcraneal probablemente no sea una buena herramienta para determinar la presión endocraniana de manera no invasiva. Ellos encontraron resultados muy variados y siempre en relación a la patología que tuviera el paciente. Ellos encontraron una diferencia de hasta más menos 12 milímetros de mercurio de la presión endocraniana determinada por fórmulas de Sosnica contra la presión endocraniana determinada por catéter de presión endocraniana. Sin embargo, lo que ellos sí identificaron es que el Doppler les permitía no determinar como tal una presión endocraniana, pero evaluar el comportamiento hemodinámico cerebral de los pacientes neurocríticos. Y es el peso que ellos le dan al ecodoppler transcraneal. No lo recomiendan como una herramienta para establecer qué presión endocraniana tiene el paciente, sino una buena herramienta para evaluar los cambios dinámicos cerebrales que vaya teniendo el paciente durante su evolución neurológica. En lo personal, ¿qué diferencias hemos encontrado? Bueno, cuando hemos utilizado el ecodoppler transcraneal para determinar la presión endocraniana en pacientes con catéter de presión endocranial, hemos encontrado una diferencia de más menos 1 a 2 milímetros de mercurio. Entonces, hemos encontrado mejores resultados que los que encontraron en esta publicación. Ahora vamos a presentar algunos casos clínicos que hemos tenido en nuestras unidades, tanto en la medicina institucional como en la privada, para ver si realmente logramos tener un buen seguimiento y pronóstico de los pacientes con el Doppler transcraneal. Este es un paciente de 4 meses que tuvo un traumatismo craneoencefálico severo y un estatus epiléptico a su ingreso. Se realiza un eco inicial en el cual nos llama la atención una situación muy importante. Observamos una diferencia muy amplia entre la sístole y la diástole, lo cual es un espectrograma sugestivo de un patrón de alta resistencia generada por hipertensión endocraniana, pero no solo eso, fíjense cómo nos llama la atención esto. Hay una caída muy abrupta de la diástole y posterior hace como una meseta. Esto nos habla de una resistencia al flujo sanguíneo cerebral. Cuando nosotros hacemos una determinación de la presión endocraniana por fórmulas de Sosnica, obtenemos un resultado de una presión endocraniana de 22 milímetros de mercurio, lo cual es compatible con la clínica que está presentando el paciente. Vamos escalando el tratamiento y llegamos a tiopental, fentanilo y solución salina hipertónica al 3%. Repetimos el ecodoppler transcraneal unas horas después y nos llama la atención que sí, seguimos teniendo una diferencia amplia entre sístole y diástole, pero vean cómo la diástole ya tiene una caída más gradual, acabando con este patrón de resistencia que
nos daba la presión endocraniana de manera inicial. Y en un tercer ecodoppler transcraneal ya observamos cómo se recupera la diástole y esta diferencia sístole y diástole se normaliza y tenemos un espectrograma prácticamente normal. Este paciente se extubó de manera programada a los 7 días y se dio de alta de la unidad de cuidados intensivos pediátricos a los 9 días. Aquí observamos el resultado de nuestro tratamiento. En cuanto al vasoespasmo cerebral, les presento a este paciente, un paciente de 6 años, politrauma, con un traumatismo craneoencefálico severo, que fue hospitalizado en una unidad privada. Este paciente fue manejado 10 días por otro equipo de intensivistas y al 10º día nos es referido a nuestra unidad. Este paciente cumplía una característica. En sus 10 días iniciales nunca se hizo un seguimiento de Doppler transcraneal. Llega a nuestra unidad y hacemos un Doppler transcraneal inicial en el cual nos llama la atención una diferencia muy corta entre sístole y diástole con un espectrograma sugestivo de un patrón de alta velocidad y con velocidades muy altas, y al hacer un Doppler carotidio identificamos un índice de Lindegard de 6, lo cual nos confirma el diagnóstico de vasoespasmo cerebral. Se inicia tratamiento con terapia triple H y nimodipino de manera continua. Este paciente se hace un Doppler a las 8 horas, donde observamos ya una mejoría de la diferencia sístole-diástole, ya con un espectrograma prácticamente normal. Y a las 40 horas hacemos un Doppler de seguimiento, donde ya tenemos un espectrograma completamente normal. Este paciente cumplió 21 días con imodipino y tuvo una mejoría neurológica considerable. Revertimos el vasoespasmo cerebral. También nos ayuda a evaluar y conocer el comportamiento hemodinámico cerebral en pacientes con alto riesgo de muerte encefálica. Este es un paciente de 8 años que fue arrollado por un automóvil y posterior aplastado por este mismo automóvil. Llega a nuestra unidad con politrauma, un traumatismo craneoencefálico severo, hipertensión endocraniana refractaria al tratamiento inicial, neumotórax a tensión y abdomen agudo. Este paciente pasa a sala de quirófano de manera urgente y presenta un paro cardiorrespiratorio transquirúrgico y además un sangrado del 200% de su volemia. Llegó en condiciones muy inestables a nuestra unidad. Hacemos un Doppler transcraneal inicial y observamos ya una fase 2 del deterioro hemodinámico cerebral, donde ya la presión endocraniana alcanzó a la velocidad diastólica y prácticamente la hizo en 0. Se reinicia todo el tratamiento neurocrítico y a los 90 minutos observamos esta imagen en un nuevo Doppler transcraneal. Observamos cómo ya la presión endocraniana superó a la velocidad diastólica y la hizo negativa y generó este flujo que conocemos como flujo reverberante o flujo negativo. Esta es la tercera fase del deterioro hemodinámico cerebral. A las 6 horas se hace un nuevo Doppler transcraneal, identificando ya la cuarta fase, en el cual ya solamente tenemos espigas sistólicas que anteceden a la ausencia total de flujo. Este paciente desarrolló en horas muerte encefálica, pero el Doppler transcraneal nos permitió de manera inicial saber en qué posición estábamos y conocer prácticamente de manera constante la evolución de este paciente. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues porque nos permite identificar de manera temprana el pronóstico de nuestros pacientes y saber de qué manera podemos repercutir de manera favorable en el pronóstico del mismo. Estas fases son prácticamente ya irreversibles. También la hemos utilizado como herramienta de seguimiento en pacientes con hidrocefalia. Este es un paciente de 7 años con un tumor de fosa posterior e hidrocefalia, al cual se le realiza una resección tumoral y ventriculostomía temporal. Tras 48 horas y cierre de la ventriculostomía, se hace un control tomográfico en el cual observamos nuestro sistema ventricular estable y se decide retirar el catéter de ventriculostomía, dándole seguimiento con ecos Doppler transcraneal periódicos que nos permiten saber que la presión endocraniana y el comportamiento hemodinámico cerebral en este paciente es estable y que no hay necesidad de realizar nuevos estudios tomográficos. Esto nos permite ahorrar costos, nos permite disminuir la cantidad de radiación administrada a nuestro paciente y conocer ahí en el mismo lugar de la cama la evolución que el paciente esté teniendo respecto al comportamiento de la hidrocefalia. Otra de las herramientas que han ido acompañando a la ecografía Doppler transcraneal pues es la evaluación de la vaina del nervio óptico. Consideramos que el nervio óptico es parte del sistema nervioso central, es una estructura que está arropada por meninges y que comparte un espacio subaracnoideo de 0.1 a 0.2 milímetros entre la meninge y la sustancia blanca, y que por ende cualquier modificación en la presión endocraniana pues tendría que
repercutir en el grosor o en la medición de la vaina del nervio óptico. El primer artículo que establece los valores normales de vaina de nervio óptico a nivel de pediatría es este publicado en 1999, que identifica los valores normales en pacientes pediátricos sin lesión neurológica. Actualmente sabemos que la vaina del nervio óptico tiene una sensibilidad del 74 al 95%, con una especificidad del 79 al 100%, y que una vaina de más de 5 milímetros correlaciona de manera adecuada con una presión endocraniana de más de 20 milímetros de mercurio. Denme un momento, por favor. Veo que hay muchísima gente que le encanta el neuromonitoreo. Listo. En el grupo lo veo a Mauricio, lo veo a Natalia. Así que vamos a tener... lo veo a Patrick también. Qué cantidad de gente. Vamos a tener una linda charla al final de la exposición. Los perros son parte de los webinarios, así no te hagas problema, Alfonso. Vamos para adelante nomás. Listo, una disculpa bien grande. Bueno, entonces platicábamos que la vaina del nervio óptico correlaciona muy bien cuando su medición es arriba de 5 milímetros con una presión endocraniana de más de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué variaciones hemos encontrado cuando se realiza esta medición por múltiples médicos? Bueno, hemos encontrado una variación intraobservador de 0.1 a 0.2 milímetros y una variación interobservador de 0.2 a 0.3 milímetros, algo que me parece que pues no es tan relevante. ¿Hacia dónde va la vaina del nervio óptico? Bueno, pues en el 2019 se publica este artículo que trata de considerar al índice vaina del nervio óptico globo ocular como predictor de evolución y pronóstico de seguimiento neurocrítico. Ellos encuentran que correlaciona significativamente con una presión endocraniana de más de 20 milímetros de mercurio con un corte de 0.25. Cuando se mide por eco, una sensibilidad del 90% y especificidad del 82.3%. Y cuando se mide con eco y tomografía, una sensibilidad del 85.7% y una especificidad de 83.3%. Y otra de las herramientas que más ha crecido en los últimos años es la pupilometría. De manera histórica, nosotros pues siempre hemos considerado la evaluación pupilar como una de las principales herramientas diagnósticas del estado neurológico. Sin embargo, lo hemos hecho de manera cualitativa. Y esto es muy subjetivo. Una pupila que para un médico puede ser de 2 milímetros, probablemente para mí sea de 3 o de 4. Y una pupila que para un médico tenga una buena reactividad a la luz, probablemente para mí no la tenga. Entonces, esto nos ha llevado a la búsqueda de un dispositivo que nos permita evaluar de manera cuantitativa y objetiva la reactividad pupilar a la luz como herramienta de diagnóstico y pronóstico neurológico. Y se desarrolla este aparatito que es un pupilómetro, el cual evalúa 7 parámetros y nos arroja un índice, el NPI, el índice pupilar neurológico, con valores de 0 a 5, considerando normal arriba de 3 y anormal abajo de 3. ¿Cuál es la fisiopatología que justifica el uso de la reactividad pupilar? Bueno, pues consideramos que aquellos pacientes que tengan hipertensión endocraniana van a tener un incremento de la presión de líquido cefalorraquídeo con disminución del espacio alrededor del nervio óptico, compromiso de la perfusión del nervio óptico y por ende van a tener una reactividad pupilar diferente a aquellos pacientes que no tengan datos de hipertensión endocraniana. La importancia o relevancia de la pupilometría es que nos permite evaluar diferentes estructuras anatómicas y ahorita lo vamos a corroborar en las siguientes diapositivas. Nos permite evaluar la integridad del nervio óptico, del ganglio nervio ciliar, de la corteza y el tallo encefálico y del núcleo geniculado lateral. En el 2019 se publica este artículo que trata de evaluar la correlación de la pupilometría cuantitativa con la presión endocraniana. Ellos encuentran una correlación inversamente proporcional. Conforme más
es la mayor, es la presión endocraniana, pues el NPI se empieza a negativizar o a presentar valores anormales. Fíjense, cuando la presión endocraniana supera los 20 milímetros de mercurio, entonces el NPI empieza a presentar valores por abajo de 3, que decíamos consideramos lo normal. Estos pacientes se les administró tratamiento hiperosmolar y conforme fue reduciendo la presión endocraniana y normalizando, también se empezó a normalizar el índice pupilar. ¿En dónde estamos parados con la pupilometría en los últimos años? Bueno, pues la hemos estado utilizando para evaluar el pronóstico de los pacientes con reanimación cardiopulmonar, y así lo menciona este artículo publicado en el 2019, en el cual encontraron que aquellos pacientes que tuvieron reanimación cardiopulmonar con pupilometría normal tuvieron buen pronóstico, a diferencia de aquellos que presentaron en algún momento durante la reanimación índices pupilares por abajo de 3, los cuales tuvieron mayor riesgo de desarrollar muerte encefálica. Pero también me llama la atención esto, fíjense cómo no hay diferencia en el tamaño pupilar entre los pacientes que tuvieron buen pronóstico y aquellos que tuvieron muerte encefálica. Históricamente nosotros consideramos o hemos considerado el tamaño pupilar como un factor pronóstico neurológico, y actualmente sabemos que el tamaño de las pupilas es irrelevante. Lo más importante es la capacidad de contractilidad de la luz, por todo esto que mencionamos en las diapositivas anteriores. Ahora, el uso de un pupilómetro, pues sí, suena muy interesante, pero en nuestras unidades no lo tenemos. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Pues es aquí donde empieza a generarse la utilidad del ultrasonido para medir la contractilidad pupilar. Y artículos publicados en el 2020 para acá nos han permitido saber que la correlación del índice pupilar medido por ultrasonido correlaciona de manera muy adecuada con la pupilometría evaluada por un pupilómetro automatizado. Aún no hay un índice establecido como tal, sin embargo, artículos como el publicado por Taylor y colaboradores nos han permitido saber que un índice de contractilidad pupilar de más del 10% pues correlaciona con un buen factor pronóstico neurológico. Este es un paciente con traumatismo craneoencefálico que tuvimos en nuestra unidad, el cual presentaba una evolución muy tórpida. Le hicimos una pupilometría con una pupila en reposo de 2 milímetros y nos llamaban la atención que tras el reflejo fotomotor y consensual no teníamos respuesta, su contractilidad era prácticamente de 0. Sin embargo, cuando realizamos un espinal, obtenemos una respuesta del 28%. Hay una dilatación pupilar posterior al reflejo. ¿Cuál es la interpretación que nosotros le damos a este estudio? Bueno, que este paciente tiene una situación supratentorial o una lesión supratentorial que no permite que se lleve a cabo una buena respuesta tras el reflejo consensual y fotomotor, pero hay una integridad del tallo encefálico ya que nos está presentando buena respuesta al reflejo cilioespinal. Este paciente, la sospecha diagnóstica era una lesión axonal difusa. Ahora, ¿qué diferencias observamos en pacientes que tienen una evolución favorable y un mejor pronóstico neurológico? Bueno, pues la siguiente, fíjense, esta es una paciente con una pupila en reposo de 2.1 milímetros y cuando tenemos un reflejo fotomotor presentamos una respuesta del 24% y cuando realizamos un reflejo consensual obtenemos una respuesta del 28%. Esto nos habla de una integridad neurológica y una mejor evolución neurológica. Ahora, otra de las evaluaciones que hemos utilizado en los últimos años es la evaluación de la actividad eléctrica cerebral. Estos artículos nos han permitido conocer predictores de pobre pronóstico neurológico como la ausencia de la reactividad y la presencia de cambios súbitos en la actividad eléctrica. Este es un artículo que me parece muy interesante, se publicó en el 2014 y evalúa a todos aquellos pacientes que ingresan a un servicio de urgencias con alguna alteración del estado mental. Se les realiza un microelectroencefalograma o lo que conocemos nosotros como un electroencefalograma de corta duración y fíjense cómo el 93% presentó una normalidad o alteración en el electroencefalograma. La incidencia de crisis subclínicas fue el 5% y lo más importante es que hasta 49% de los pacientes requirieron modificar su protocolo diagnóstico y 42% requirieron modificar su tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que la sospecha inicial varió de manera considerable hasta en la mitad de los pacientes posterior a la realización de un electroencefalograma. Entonces, la evaluación de la actividad eléctrica cerebral nos podría permitir establecer una sospecha diagnóstica con más certeza y establecer una mejor estrategia terapéutica.
Ahora, una de las herramientas dentro del neuromonitoreo multimodal que no se ha establecido con seguridad a nivel mundial, pero que me parece que en países con recursos limitados nos es de mucha utilidad, es el índice biespectral. En nuestra unidad, lo que nosotros hemos identificado es que aquellos pacientes que debutan con un mejor BIS son aquellos que tienen menos riesgo de secuelas y una evolución más favorable. En contra, aquellos pacientes que debutan con un BIS bajo son aquellos que tienen peor pronóstico, un pronóstico más sombrío con más riesgo de secuelas, y así lo confirma el siguiente artículo publicado en el 2014, el cual encuentra una correlación inversa entre el BIS y el estado neurológico. Un BIS de más de 42.5 tuvo una mayor sensibilidad y especificidad para predecir un estado de conciencia adecuado. Este otro artículo, publicado en el 2017, encontró una correlación estadísticamente significativa entre el BIS y el Glasgow al ingreso. Aquellos pacientes con TCE leve debutaron con un BIS de 88.1 más menos 5.6, TCE moderado, un BIS de 72.1 más menos 11.1 y TCE severo, un BIS de 60.4 más menos 11.7. ¿Hacia dónde vamos? Actualmente en el neuromonitoreo multimodal, pues el presente y el futuro son sistemas de integración informática conocidos como Big Data, que nos permitan, por medio de múltiples dispositivos electrónicos, recabar información que nos arrojen índices que nos permitan individualizar la TA media y optimizar la perfusión cerebral y el pronóstico. Dentro de estos índices, uno de los más importantes y relevantes es el PRX, que nos habla de autorregulación cerebral. Este es un artículo del 2017 que determina cerca de 21 índices para evaluar la autorregulación cerebral, descartando el que comentamos ya, el PRX. Y lo relevante es que ellos encontraron en 6 de 9 estudios que evaluaron que la presión de perfusión cerebral y la TA media objetivo que nos arrojaba el PRX distaba mucho de la perfusión cerebral y TA media que nosotros teníamos como objetivo antes de evaluar la autorregulación cerebral. Entonces, evaluar estos índices podría mejorar el pronóstico porque nos acerca a la realidad de lo que el paciente pueda llegar a requerir. Actualmente ya tenemos consensos que nos establecen qué herramientas de neuromonitoreo multimodal utilizar según las características de nuestro paciente. En el 2014 se publica el primer consenso del Neurocritical Care, que nos establece ya las herramientas a utilizar para monitorizar a nuestros pacientes con lesión neurocrítica. Y en el 2020 se publica en el Critical Care este artículo que evalúa 4 herramientas de monitoreo no invasivo para monitorización de la presión endocraniana, considerando la mejor combinación Doppler transcranial más vaina del nervio óptico. Y hace 2 días se acaba de publicar un protocolo que establece empezar un tratamiento en base a los hallazgos obtenidos por ecodoppler transcranial, principalmente basado en 2 situaciones: el índice de pulsatilidad y la velocidad diastólica. Ahora, este es un artículo en adultos. Me parece que va a ser un poquito complicado replicarlo en pediatría. ¿Por qué? Porque el paciente pediátrico tiene un índice de pulsatilidad mayor que el adulto. Y lo que he encontrado en lo personal es que en el neonato todavía este índice de pulsatilidad se modifica un poquito más. Sin embargo, la importancia de este artículo me parece ya establecer al ecodoppler transcranial como una herramienta de triage y para establecer una estrategia terapéutica. Entonces, me parece muy relevante y creo que hacia allá vamos a establecer cómo el ecodoppler transcranial nos puede ayudar a modificar nuestra estrategia terapéutica. ¿Qué aplicación clínica tienen todas estas herramientas? Bueno, les presento este paciente. Es una paciente femenina de 12 años que tuvo un accidente automovilístico, sufre un politrauma y un traumatismo craneoencefálico severo Marshall II. Esta paciente llega a otra unidad y le sugieren realizar una craniotomía descompresiva porque para ellos tiene datos sugestivos de hipertensión endocraniana. Por cuestiones administrativas no se realiza el procedimiento y es trasladada a nuestra unidad. En nuestra unidad se revalora, hacemos un ecodoppler inicial en el cual observamos un espectrograma normal, índices y velocidades normales, y al realizar las fórmulas de Sosnica obtenemos una presión de perfusión cerebral de 69 milímetros de mercurio, normal, y una presión endocraniana de 14 milímetros de mercurio, también normal. Al realizar la pupilometría, identificamos una pupila en reposo de 5.5 milímetros, con una respuesta del 51% fotomotor y 47% consensual, prácticamente un neuromonitoreo normal. Esto nos permite hacer una ventana neurológica, la paciente se extuba a las 36 horas,
y se egresa a corto plazo de la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Es una paciente que tuvo una evolución completamente diferente a que si se hubiera hecho el procedimiento neuroquirúrgico antes de hacer este neuromonitoreo. ¿Qué interrogantes surgen de todo lo que hemos platicado? Pues muchas. ¿Cuál es el mínimo recurso tecnológico con el que debo de contar? ¿Cuál es el neuromonitoreo multimodal mínimo necesario en mi paciente? ¿Cuál es la frecuencia con la que debo monitorizar a mi paciente? Realmente no está establecido. ¿Quién debe realizar e interpretar estos estudios? Fíjense que es algo que es una duda que tenemos también nosotros. En nuestro país, la figura médica que tiene la capacidad legal de realizar e interpretar estos estudios es el médico radiólogo, pero el médico radiólogo no tiene ni la formación ni la experiencia. En lo personal me han tocado médicos radiólogos que me dicen, ¿sabes qué? Yo no te hago Doppler transcranial, no lo sé hacer. Y algunos otros médicos que me dicen, pues yo te lo hago, te digo las velocidades y te digo si tiene flujo o no, hasta ahí. Yo no te voy a establecer una estrategia terapéutica, ni mucho menos. Entonces esa figura a nivel mundial la ha ido tomando el neurocirujano y el neurólogo de adultos. A nivel pediátrico la hemos ido tomando los intensivistas pediatras. Y la última interrogante, ¿cómo se debe determinar la capacidad y expertise de quien utilice estas herramientas? Pues es algo que no sabemos, ¿no? No hay como tal un número de estudios que nos digan, tú eres experto, tú no. Lo que yo les puedo decir es que me ha tocado enfrentarme a dos curvas de aprendizaje. La primera es la curva de aprendizaje técnica para aprender a hacer un ecodoppler transcranial con buena calidad, lo cual pues no es tan complicado y complejo. Yo diría que es prácticamente práctica, pero la segunda curva de aprendizaje es la más compleja y es ya cuando sabes hacer el ecodoppler transcranial, el integrar esta información de todos estos dispositivos, evaluarla y poderla interpretar para establecer una estrategia terapéutica. Esta es la curva de aprendizaje más importante y es en la curva en la cual nos encontramos actualmente. Yo llevo cerca de 6 años y medio haciendo Doppler transcranial. Considero que es hasta en los últimos 3 años cuando mis ecos Doppler ya son de calidad y confiables, pero todavía estoy en la curva de aprendizaje de poder interpretar estos estudios para poder establecer una estrategia terapéutica, y esa es la curva de aprendizaje más compleja y complicada. Ahora, ¿qué limitantes hemos tenido nosotros o a qué limitantes nos hemos enfrentado a nivel local? Bueno, pues los recursos, yo creo que en Latinoamérica es una de las situaciones que más nos limita nuestra práctica diaria. En nuestra unidad pública tenemos un ecodoppler o un ultrasonido de muy buena calidad que nos permite evaluar a los pacientes en terapia intensiva, pero no tenemos un equipo que nos permite evaluar a aquellos que no tienen patología neurológica. Y lo mismo ocurre en las instituciones privadas. El seguro de gastos médicos cubre el estudio en pacientes con lesión neurológica, pero en aquellos que no los tienen no lo cubre. Y entonces no hemos podido generar un grupo control para poder establecer diferentes estudios. Fíjense que nosotros somos un centro, un hospital de referencia nacional. Recibimos pacientes junto con el hospital universitario de 3 diferentes estados de la República, y aún así nuestra muestra es limitada. Entonces nos ha permitido o nos ha limitado en el número de muestra y poder publicar nuestros resultados. Nos hemos enfrentado también a una disparidad médico-quirúrgica, no hemos podido establecer relación con el grupo de neurocirujanos y dependemos mucho de qué neurocirujano esté. Si está neurocirujano A, probablemente sí nos ponga un catéter de PICC. Si está neurocirujano B, probablemente no lo haga. Si está el neurocirujano C, probablemente sí le dé relevancia a mi ecodoppler transcranial, pero probablemente el neurocirujano D no le dé importancia. Entonces, es algo que nos ha repercutido de manera considerable en el pronóstico de nuestros pacientes. También la falta de protocolos, no hemos podido establecer protocolos de atención, y esto va mucho en relación a la formación del eco. El ecodoppler transcranial en nuestro país sigue siendo opcional. No está dentro de la formación del intensivista pediatra, y entonces depende mucho que el intensivista tenga la formación. Y esto pues genera un gran sesgo porque si llega el médico que lo sabe hacer y lo hace, probablemente ya no se dé un seguimiento hasta las 48 o 72 horas que vuelva a ir otro médico que lo sabe hacer, y en el transcurso de estos días pues no vamos a saber cuál es la evolución de nuestros pacientes porque no hay quien haga otro ultrasonido Doppler transcranial de control. Entonces debemos de dejar de ver al ecodoppler transcranial como un lujo y para verlo como una necesidad de seguimiento y pronóstico neurológico.
A esto hay que sumarle que en Latinoamérica, 1 de cada 2 pacientes llegan por sus propios medios al hospital. Fíjense que en Estados Unidos la atención del paciente neurocrítico se divide en 2 fases, la atención prehospitalaria y la atención hospitalaria. Y la diferencia de tiempo que hay entre estas 2 atenciones es de 15 minutos. Ahora les voy a explicar cómo es el protocolo de atención en México. En México tú tienes un accidente, sufres una lesión neurológica y tienes una atención prehospitalaria por paramédicos. De ahí te van a trasladar a una clínica periférica donde vas a ser atendido por un médico general con experiencia muy limitada. De ahí te van a trasladar a una unidad de medicina familiar donde te va a atender un médico familiar o un urgenciólogo. De ahí vas a ser trasladado a un hospital de zona donde ya te va a atender el médico pediatra, pero de ahí todavía vas a ser trasladado a una unidad de médica de alta especialidad, que es donde nosotros estamos. Entonces vas a pasar 5 traslados. Probablemente cuando llegues ya a la unidad médica de alta especialidad van a haber pasado horas o días de tu lesión inicial y la forma en la que nosotros podemos repercutir de manera favorable va a ser muy limitada, como este paciente que les digo que nos llegó a nuestra unidad 10 días después del trauma. ¿A qué otras limitantes nos enfrentamos? Bueno, pues México es uno de los países que menos camas tiene en terapia intensiva por cada 100,000 habitantes, junto con algunos otros países de Latinoamérica. Y otro problema al que nos enfrentamos, pues es como todo Latinoamérica, tenemos una información muy limitada de las estadísticas. Entonces, pues esto no nos permite tener información que nos permite establecer protocolos de atención médica. Y les quiero platicar de este paciente y la importancia del neuromonitoreo multimodal. Este paciente lo tuvimos hace 1 mes y medio en la unidad. Es un paciente con traumatismo craneoencefálico severo, al cual se le realizó todo el neuromonitoreo multimodal con el que contamos: capnografía, BIS, ecodoppler transcraneal, vaina del nervio óptico, pupilometría por ultrasonido y oxigenación cerebral por catéter del bulbo de la yugular. A la par, se realizaba ecocardiograma para establecer metas de índice cardíaco y un perfil hemodinámico adecuado, y protocolo VEXUS para monitorizar los datos de sobrecarga hídrica. Este paciente fue un paciente muy complicado y muy complejo que tuvo hipertensión endocraniana de manera inicial refractaria al tratamiento. En algún punto de su evolución, neurocirugía consideró que no tenía pronóstico para la vida. Este paciente, después del tratamiento y el neuromonitoreo adecuado, pudimos egresarlo de la unidad de cuidados intensivos y pues actualmente ya está en casa. Entonces, pues el monitorizar de manera adecuada a nuestros pacientes nos permite establecer mejores estrategias terapéuticas y llegar a un pronóstico más favorable. Y me gustaría mencionar las palabras que da el doctor Randall Consorcio de Universidades para la Salud Mundial en el 2010 en la Universidad de Washington en Seattle. Estas palabras las repliqué en el Congreso Nacional de Terapia Intensiva en México hace 1 mes y medio y me parece que en Latinoamérica es el entorno ideal. Y nos dice: hay una desconexión entre la información que se brinda en las guías de manejo desarrolladas por Estados Unidos y Europa y lo que regiones como Latinoamérica pueden implementar. Fíjense que estos países que establecen estas guías de monitorización y manejo se basan en todo lo que ellos tienen, pero se les olvida que vemos regiones como Latinoamérica que no contamos con sus insumos. Entonces, el doctor Randall Chesnut hace una crítica a estos países, pero además es una invitación a que esto no nos debe de frustrar, sino nos debe de hacer buscar otros caminos para llegar también a implementar diferentes estrategias de monitorización y terapéutica para el beneficio de nuestros pacientes. Y la crítica que hace a estos países les dice: los campos de juego son desiguales, pero si nunca has jugado en otros campos de juego con recursos más limitados como Latinoamérica, no sabrás que el tuyo es diferente. Entonces es una invitación a los países de primer mundo a que también recuerden que habemos países que tenemos recursos muy limitados y que no podemos establecer el tratamiento que ellos realizan. Pero también es una invitación a los países con recursos limitados como el nuestro a que tratemos de buscar otros caminos para brindarle mejores opciones a nuestros pacientes. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alfonso. La verdad, una charla muy completa, integrativa y podría decir que incluso redonda. Tocas muchísimos de los aspectos en donde tenemos o nos surgen frecuentemente dudas sobre el monitoreo neurocrítico, y es muy importante esto, ¿no? Sabemos que al menos, o para decir que el monitoreo lo estamos llevando a cabo de forma multimodal,
por lo menos debemos de contar con 2 puntos de estos que presentaste en tu lámina. Sin embargo, sabemos que es complejo en muchos de nuestros hospitales por la existencia de catéteres de PIC, NIRS, incluso BIS. Y bueno, afortunadamente contamos con personas con mucha experiencia. Algunos de ellos están aquí conectados, como ya lo comentaba el doctor Javi, y como todos ustedes que están asignados a una unidad de monitoreo, bueno, de cuidados neurocríticos, entre otras cosas, pero tienen un perfil muy cercano a este cuidado y manejo, lo cual pues hace que tengan esta expertise que pues, ya siempre nos han mostrado a través de sus charlas. Me generaba una pregunta muy importante que incluso la mencionaste por ahí. ¿Cuál es el neuromonitoreo multimodal mínimo necesario? Sabemos, como decía al principio de este comentario, que no tenemos PIC, tampoco NIRS u otros elementos. Si habláramos solamente del monitoreo ecográfico, podríamos como sugerir de lo que tenemos, sabemos que tampoco tenemos siempre una sonda sectorial, en ocasiones sí, pero ¿cuál sería lo mínimo que nosotros podríamos emplear para este monitoreo? Sabemos que lo hemodinámico, lo metabólico, todo esto se incluye, pero hablando solamente del neuromonitoreo ecográfico, ¿cuáles serían los puntos que deberíamos tocar y perseguir? Bueno, en lo particular, nosotros, bueno, de ley, son 4 evaluaciones que hacemos. Ecodoppler transcraneal, donde, como lo mencioné anteriormente, evaluamos el espectrograma, las velocidades, los índices y hacemos un taller hemodinámico cerebral por fórmulas de Sosnica. 2, evaluamos la vaina del nervio óptico. 3, empezamos a integrar el índice de vaina del nervio óptico globo ocular. Y 4, actualmente, desde hace 3 meses aproximadamente para acá, agregamos la valoración de la pupilometría por ultrasonido. Esas son las 4 herramientas que sí o sí hacemos y en base a la severidad del traumatismo empezamos a agregar algunos otros como oxigenación cerebral por catéter del bulbo de la yugular, BIS, etcétera. Pero sí o sí son estas 4 herramientas neuroecográficas que realizamos en todos los pacientes independientemente de la severidad del traumatismo. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien. Por ahí en el público, si alguien tuviera alguna duda que quisiera compartir, algún comentario, por favor. Hay un montón de gente que hace neuromonitoreo, así que aprovechen para... Yo quisiera hacer una pregunta mientras se van animando. Todos los casos que nos presentaste, Alfonso, son con Doppler, con duplex, con Doppler color y no con Doppler a ciega. ¿En tu unidad usan el Doppler transcraneal tradicional a ciegas o solo usan el Doppler color? En nuestra unidad, sí, perdón, en nuestra unidad utilizamos el Doppler transcraneal tradicional. Es prácticamente la única herramienta que tenemos. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguien que quiera participar? Muy bien, pues les agradecemos a todos por su presencia, su atención. Y doctor Poncho, una vez más, muchísimas gracias por compartir la charla del día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Cualquier cosa les dejo ahí mi correo y estamos ahí a la orden para cualquier duda o comentario. Seguramente, Alfonso, te vamos a molestar para la agenda del año que viene. Así que muchísimas gracias por tu predisposición y por acompañarnos en este sábado. Un abrazo inmenso desde Argentina. Muchísimas gracias. Y para toda la gente, nos encontramos el sábado que viene, ya cerrando el año. Nos quedan 2 charlas hasta que se acabe este 2022 en USPED. Así que nos encontramos el sábado que viene. Un abrazo inmenso, gente. Buen fin de semana. Hasta luego.